Saludos amigos, Pastor Doug Batchelor. Saben, pensé que era importante darles avances ocasionales y lo que está pasando en la noticia sobre las profecías y elementos de profecía que continúan cumpliéndose. Vi algo que estaba en una revista y el titular dice, y esto es de América Revisión Jesuita del mayo 25 del 2020, y el Papa Francisco dice, comparto la impaciencia de traer la unidad cristiana. En la revista Cruz, el cual es un reporte similar, dice que la búsqueda de la unidad cristiana está teniendo progreso, dice el Papa. Algunos extractos de este titular, llegando al el 25 aniversario de la encíclica de Juan Pablo II sobre la unidad cristiana. Y de hecho, el Papa Juan Pablo II es llamado un santo porque el Papa Francisco lo canonizó. Él lo hizo un santo. El Papa Francisco dice que comparte la buena impaciencia de los que piensan que se debería hacer más, pero él también insiste que los cristianos deben de estar agradecidos del progreso que se ha hecho para la unidad de la cristiandad. Noten la palabra unidad y miren lo que sigue diciendo. Muchos pasos se han tomado en estas décadas para sanar la herida de siglos y milenios. Ahora, quiero que notemos especialmente esa frase, sanando la herida. Puedes leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si vamos al versículo 11, dice, después vio otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a la de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que 3 veces en el capítulo 13 de Apocalipsis se menciona estas heridas. Este artículo que acabo de citar, el Papa Francisco comparte que muchos pasos se han tomado en esta década para sanar la herida de siglos y milenios. El Papa Francisco dijo en una carta al cardenal Kurt, que es el presidente del Concilio Pontífice para promover la unidad de la cristiandad. Tienen todo un concilio dedicado para promover la unidad cristiana. Entonces, ¿por qué es todo esto importante? Porque si eres protestante, entiendes quién es esta bestia. Prácticamente todos los grandes reformadores apuntaron a Roma como el anticristo en Apocalipsis capítulo 13. Y voy a decir esto aquí en este punto. Habrán millones de católicos que espero ver en el cielo. No estoy hablando de la gente. Les estoy diciendo que esto es la historia de los Estados Unidos y así fue como Estados Unidos fue fundada. Todos los puritanos eran protestantes. Muchos de ellos huyeron de la persecución que ocurría en Europa. Todos ellos creían que el poder del anticristo era lo que hoy llamamos el papado o la Iglesia Católica Romana. Les doy algunas citas, de hecho. John Wycliffe o Juan Wycliffe, el primero en traducir la Biblia en inglés, suponemos que el anticristo, la cabeza de todos estos hombres del mal, es el papado de Roma, hablando de la posición que el papa tiene. Juan Hus dijo, el papa es el verdadero anticristo de quien está escrito que se sienta en el templo de Dios entre la gente donde Cristo es adorado. Vamos con Martín Lutero. Él dijo, el vicario está en el lugar del jefe ausente. ¿Quién es el vicario sino el anticristo? Sé y estoy seguro que el papado es el reino de Babilonia. Eso no se puede definitivamente malinterpretar. Juan Calvino, Daniel y Pablo predijeron que el anticristo se sentaría en el templo de Dios y afirmamos que este es el papa. Algunas personas piensan que somos muy severos y censuradores cuando llamamos al pontífice de Roma anticristo. Thomas Cranmer, gran reformador protestante. De lo que sabemos, Roma es el asiento del anticristo y el papa es el anticristo mismo. Hablando de la posición del papa. Puedes ver las palabras de John Knox. No dudamos de probar que el reino del papa es el reino y poder del anticristo. Y miren, Roger Williams, uno de los grandes fundadores del sistema político estadounidense, separó iglesia y estado y también fue pastor bautista. Él dijo, el papa es el supuesto vicario de Cristo en la tierra, quien se sienta como Dios en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios, pero sobre las almas y conciencias de sus servidores, sobre el Espíritu de Cristo, sobre el Espíritu Santo y el mismo Dios, hablando en contra del Dios del cielo,
pensando en cambiar los tiempos y también la ley, pero él es el hijo de perdición. Uf, eso es un lenguaje fuerte. John Wesley, fundador de los metodistas, dijo, hablando del papado, él es, en el sentido enfático, el hombre de pecado, mientras aumenta toda manera de pecado por encima de medida. Es él que se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es adorado, clamando los poderes más altos y altos honores, clamando las prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Y en la Confesión de Pastores del Oeste, conformada por estas grandes mentes de la Reforma, dice, bueno, cuando ellos escribieron y juntaron las doctrinas fundamentales, ahí se encuentra que no hay otra cabeza de la iglesia más que Jesucristo. No puede el Papa de Roma en ningún sentido ser dicha cabeza, pero es el anticristo, el hombre del pecado, el hijo de perdición que se exalta en la iglesia en contra de Cristo y todo lo que se llama Dios. Ahora, les leo esto, amigos, y me pregunto que si quedará algún protestante en Estados Unidos que entiende lo que es la distinción entre protestantismo y catolicismo. En el libro Gran Nube de Testigos, Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Kramer, en el siglo XVII, Bunyan escribió El progreso del peregrino, los traductores de la Biblia King James en inglés y los hombres que publicaron la Confesión de la Fe de Pastores del Oeste y Bautistas, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards y más reciente Spurgeon, el obispo J.C. Riley y el Dr. Martin Lloyd Jones. Estos hombres, entre otros, vieron la oficina del papado, noten que es la oficina, no un individuo, como el anticristo. Esto está en el libro Todos los caminos van a Roma. Ahora, la razón por la que digo esto es porque la profecía dice, y todos los reformadores creyeron, que esta bestia gobernaría y sería un poder perseguidor por 1260 años. Eso es 42 meses proféticos, o tiempos y la mitad de un tiempo, desde el 538, cuando el obispo de Roma obtuvo su poder por un ejército, hasta 1798. Y dicen, recuerden, que recibiría una herida con una espada, así que hay dos maneras de que esta herida fue dada o fue recibida. Una fue a través de que la Biblia estaba siendo imprimida y distribuida masivamente la predicación de los protestantes, y la segunda es cuando Berthier, el general de Napoleón en 1798, entró en Roma y abolió el gobierno papal y estableció uno secular en su lugar. Y así la Iglesia de Roma recibió una herida de muerte y perdió su interrumpido poder político y religioso sobre el mundo, o de la civilización del oeste por lo menos. Pero la profecía dice que esa herida mortal sería sanada, así que noten el lenguaje que el Papa usa en este titular de esta semana. Muchos pasos se han tomado en esta década para sanar la herida de siglos y milenios. Es el mismo lenguaje que está usando en la encíclica por el santo Juan Pablo II. Dice que él reafirma el compromiso irrevocable de la Iglesia Católica trabajando y orando por la unidad de la fe de la cristiandad, y él resaltó cómo los cristianos de todas las denominaciones ya están unidos en la experiencia del martirio. Él llama a esforzarse y promover a la sanidad de memorias históricas y perdón mutuo. Él pidió a otros cristianos a unirse en diálogo en el ministerio del obispo de Roma. El Papa es el Papa en una cristiandad unida. Cristiandad unida. Y él insiste que el diálogo no es una negociación, pero un compartir de los dones que Dios ha dado a cada comunidad. Él anima a todos los cristianos a pedir al Espíritu Santo que guíe nuestros pasos y habilite a todos a escuchar el llamado a trabajar por la causa del ecumenismo con renovado vigor, y él logra que el Espíritu inspire nuevos gestos proféticos y refuerza la caridad fraternal entre todos los discípulos para que el mundo pueda creer. En otras palabras, está citando de Juan 17, donde dice que todos seamos uno. Pero bueno, esto es lo que sabíamos que iba a suceder al final. Al final habrá un llamado a la unidad y tendremos dos grupos. Uno adoraría a la bestia y su imagen y ellos recibirán la marca de la bestia, pero habrá otro grupo de protestantes genuinos que protestarán contra estos cambios que se hacen a la verdadera cristiandad y a la Biblia, y rara vez escucho una voz sobre esto. Y hoy, esta semana en las noticias, es otro paso a esta dirección, a la dirección del ecumenismo. Recuerda que no ha habido un papa como este papa jesuita que ha tratado más duro y rápidamente para construir puentes entre poderes protestantes. Los tienes juntos en el 2015 con el obispo de Cattenburg,
el cual se llama Austin Wesley, y luego una gran movida fue hecha en el 2016 al juntarse con los líderes luteranos para pedir perdón de Roma. Martín Lutero se sorprendería hoy. Y luego de nuevo pastores protestantes evangélicos, pentecostales, todos han ido a Roma para tratar de construir esta unidad, y ahora al talón de esta pandemia global, las personas han notado cómo el medio ambiente ha mejorado y el agua y el aire con los animales, y ellos dicen que tal vez necesitamos, en vez de cerrar todo por un mes, cerrarlo todo una vez a la semana. Y el Papa ha llamado a todos los líderes del mundo a venir a Roma para un pacto global para reeducar a todos de cómo salvar el mundo y el medio ambiente. Originalmente esto estaba planeado para mayo del 2020 y ahora ha sido movido para el octubre 11 al 18 y ha sido inclusive alargado. Y así, amigos, pensamos que era importante darles unas pequeñas actualizaciones de algunas cosas que están sucediendo ahora mismo, y quiero cerrar con un pasaje del libro El conflicto de los siglos, el cual se encuentra en la página 551 en español. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predomina, lugares como Estados Unidos, y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Entre los protestantes están ganando terreno la opinión de que al final y al cabo, en los puntos vitales, las divergencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los podrían en mejor inteligencia con Roma. Tiempo hubo en los que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. El tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de corazón. Ella es tolerante donde es indefensa, dice el obispo O'Connor. La libertad religiosa es tolerada solamente hasta que los opuestos se lleven a efecto sin pérdida en el mundo católico. La Constitución de los Estados Unidos garantiza libertad de conciencia. Nada es más querido y fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica Cartas de agosto del 15 de 1854, dijo: las absurdas doctrinas erróneas y desvaríos en defensa de libertad de conciencia son errores de los más pestilentes, un parásito más que los otros que debe de ser terminada en un estado. El mismo Papa, en su encíclica de diciembre 8 en 1864, condenó a aquellos que afirman la libertad de conciencia y adoración religiosa, y también a aquellos que mantienen que la Iglesia no debe emplear fuerza. Quiero enfatizar como cierre que hago estas actualizaciones en profecía no porque nadie se salva por saber lo que el Papa está haciendo. El propósito de las profecías es ser redentora. No somos salvos por saber las profecías. El diablo las sabe mejor que cualquier ser humano. Somos salvos por medio de nuestra relación con Cristo, y esperamos que al ver lo que sucede en el mundo, que si hay algún cambio que debes hacer en tu corazón, que hagas esos cambios, que te rindas y te vuelvas de tus pecados para que vengas a Cristo, y luego no solo digas soy salvo, porque luego que vengas a Cristo tienes que entonces ir por Cristo. Bueno, amigos, esto es solo una breve actualización profética, pero para entender por qué los protestantes protestábamos, tenemos un gran documental que habla con mucho más detalle y una manera interesante, y se llama La esposa, la bestia y Babilonia. Si quieres más información, ve a la página web que ves en la pantalla.